hermana Ivonne Ferrer. No, el tiempo tuyo y mío, que es lo que nos queda en este tramo, porque ya después ya no los compartimos, ¿no? Sí, claro. Como estamos casi, y eso que no estamos con el tiempo, con todas las personas. Mira, Jesús, yo también brevemente me quiero referir al caso del caso FM, que de repente, bueno, ya sabemos que no es frecuencia modulada, como decíamos, sino por supuesto que faltan más. Y evidentemente que cuando son cuestiones que involucran a temas de narcotráfico, que se ha colado aquí en muchos estamentos, pues siempre van a faltar más. Y Santiago, en medio de esto, del grupo de personas que fueron arrestados durante esa operación, como todos vimos, puesta en marcha el pasado 10 de marzo, en esa jornada, con esos allanamientos ahí en Santiago y Santo Domingo Este, Punta Cana, pero sobre todo en Santiago, en esa operación que permitió la incautación de nada más y nada menos de $1 millón, 760,000 pesos, 13 vehículos, como vimos, Ferrari, Porsche, vehículos de alta gama, en ese caso FM vinculado a esa red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Desde 2020 se le incautaron $4.3 millones, pero que viene de mucho tiempo atrás. Y la verdad que aunque no les guste, a esa sociedad con una franja más o menos orgullosita, por no decir parejera, de Santiago, que es su provincia, pero también una provincia de gente muy laboriosa, trabajadora, se haya convertido en el centro de operaciones del crimen organizado. Un fenómeno que es imposible de ignorar con el despliegue de estos casos y lo que hemos visto estos días que le dan, y los medios se han encargado de destacarlo, y resaltan ese hecho de lo que ha estado ocurriendo en los últimos 18 meses, las autoridades desmantelando 4 estructuras criminales que se dedicaron precisamente a esa extorsión, al narcotráfico, al fraude, al lavado de activos. Esta cantidad de dinero que ha envuelto esas operaciones, que se cuentan por cientos de millones y millones de pesos, que incluyen incluso propiedades inmobiliarias, vehículos, como hemos visto, y que al igual que la cantidad de personas detenidas, solo en la operación Discovery fueron sometidas 38 personas, que permite hacer una idea, señores, de la dimensión y de los alcances de esto. Y si hay algo que llama la atención luego del desmantelamiento de las estructuras, es un tema de la edad de las personas involucradas. Esos muchachos que no pasan de los 35 años y una población bastante joven. Y yo creo que eso debe llamarnos a nosotros la atención. O sea, es un dato que nos revela a nosotros claramente de por dónde, y el mensaje que se debe enviar, señores, de esta sociedad, que no debe ignorar, no debe subestimar en absoluto, para luego tener que arrepentirse de las consecuencias de lo que está ocurriendo. Son personas jóvenes, la situación tiene que preocuparnos, y no solo a los santiagueros, que lamentablemente se ha convertido, no de ahora, como señalaban, sino desde hace muchísimo tiempo, en ese centro, en el centro de esas operaciones. Un denominador común tiene: operaban con la complicidad, eso sí, es muy importante, con la complicidad de autoridades llamadas a perseguirlas, como siempre ocurre, y eso vuelve y se repite, y explica, por supuesto, el hecho de que estas redes, estas bandas, hayan podido crecer al punto que lo han hecho antes y consolidarse de la forma que lo hicieron antes de ser desmanteladas. Es difícil, por no decir imposible, enfrentar el crimen organizado, enfrentar estas situaciones, pero yo creo que siempre encuentra la manera de reinventarse, y solamente es posible que esto pueda reinventarse si encuentra quien lo acune y quien lo proteja desde el poder. Y si a eso nosotros entonces vemos, como hoy señala el periódico Diario Libre en su sección de Buena Tinta, de lo que está ocurriendo en el Congreso, que prácticamente se ha convertido en una especie de lavadora, y es una desgracia, ¿no? Con todo el tema, señores, de las personas que han estado vinculadas al extremo de que ya el mote es de narcolegisladores, colados en el Congreso. No ahora, es que viene desde atrás, y llama mucho la atención precisamente por eso, que te di, y tú, legislador preso, los que ahora se vinculan que son ex legisladores, o sea,
No es un asunto de que nos quedemos, no, porque de este partido y de los dos, no. Es el hecho de que personas, como la forma de cómo van al Congreso, y yo creo que eso también tiene que empezar a hacer que el liderazgo político se revise, y sobre todo la ley de partidos se revise, y que ahora tú entiendes, porque dio tantas vueltas para su conocimiento, al final se conoce, se aprueba, e igual seguimos en lo mismo. El financiamiento de la campaña de gente que ven en eso como una inversión o como un espacio para ir a blanquear dinero mal habido, se vincula entonces con todo este asunto de lo que está pasando en Santiago, de lo que pasa con esa red, que no sabemos aún cuáles son las dimensiones. Entonces hoy habla en De Buena Tinta, les invito a que lo vean, donde ellos dicen el narcotráfico colado en el Congreso, y es verdad, hace mucho tiempo que el narcotráfico se ha colado en el Congreso, y tú dices, ¿cuántos legisladores más, por ejemplo, tenemos nosotros? ¿Y cuántas sorpresas nosotros nos van a dar en este momento con el primer poder del Estado? Y encima de eso, la renuencia entonces del mismo liderazgo político para que se conozcan instrumentos tan importantes que podrían servir un poco de freno, como la ley de extinción de dominio. Entonces, en conclusión, tú dices por dónde va la situación del país. Yo creo que el país merece que los políticos rindan cuenta de este tipo de personas, de esos filtros, que seleccionen mejor, que se afinen, que se ejecuten, porque de nada sirve tener criterios si no se ponen en práctica, como es, por ejemplo, la ley de partidos y la necesidad de conocer la ley de extinción de dominio. ¿Qué pasa en Santiago? Bueno, también hay que revisarlo.